ingresar a la enseñanza también de esta noche. Amén. Nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a continuar con la enseñanza. Ya estamos preparando también el tema acerca de cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia como obra, ¿sí? Cuáles son las funciones que tiene el Espíritu Santo en la iglesia, y también lo vamos a dar de repente en la vigilia, o continuamos de repente con Apocalipsis. Así es que, y todo ese mensaje vamos a ir pegándolo ahí en el periódico mural, vamos a ir poniendo cosas. Si alguien tiene algún anuncio también, lo hace saber, lo imprimimos y vamos a estar colocando en el periódico mural. Amén. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo, nos hemos quedado en Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Gloria a Dios. Apocalipsis 2:12, vamos a estudiar a la tercera iglesia que habla el Apocalipsis. Mensaje a Pérgamo. ¿Sí? Mensaje a Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 en adelante. Nos ponemos en pie, lecturamos para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor Dios mío, por este privilegio enorme de poder lecturar tu palabra, y te pido con toda humildad y con toda mansedumbre en este momento que tu Santo Espíritu sea quien tome control de mis labios y tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor Dios mío, que traspase tu palabra a nuestro corazón, bendito Dios, porque tiene el poder para hacerlo. Cambia nuestras vidas, cambia, Señor Dios mío, la vida de aquellos que van a escuchar tu palabra a través del Señor también del internet, y seas tú, Señor Dios mío, trayendo salvación y arrepentimiento, Señor Dios mío, en estos últimos tiempos en el cual nosotros estamos viviendo. Declaramos victoria, Señor Dios mío, en este lugar, en el nombre de Jesús, y seas tú hablando, amado Dios, a nuestras vidas. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor, y mantengan sus Biblias abiertas. Gloria a Dios. Ok. Bien, entonces he hecho aquí un croquis, un bosquejo, ¿sí? Para los que no han estado en las enseñanzas anteriores, cómo lo que nosotros vamos a ir estudiando. Este es el panorama, ¿sí? Desde que nace Jesús hasta el último tiempo que la Biblia menciona. Bien, en el año 0, ¿sí? Aproximadamente en el año 0, sabemos todos que nació Jesús, el Mesías. ¿Okay? Nace Jesús. En el año 30, a ver si me ayudan por favor a evangelizar y predicar. ¿Qué sucede en el año 30? Jesús inicia su ministerio. Muy bien. En el año 33, exactamente, Cristo muere. En el año 33 y medio aproximadamente, Cristo muere, resucita el tercer día, 40 días está en la tierra y luego sube hacia la diestra de Dios Padre. Ok, Apocalipsis más o menos dice que se escribe en el año 90. Sí, en el año 90. Escuche bien, en el año 90 más o menos, alrededor de esos años, es escrito el Apocalipsis, y ahí entonces empieza la revelación. En el año 90 empieza la revelación. Ahora, ¿qué sucede con el Apocalipsis? Nuevamente quiero ser bien enfático en esto. Hay gente que dice,
según las escrituras, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, ya aconteció. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Se le revela aquí en este año 90, se le revela a Jesucristo al apóstol Juan. Se le revela. Apocalipsis capítulo 1 aconteció. Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 habla el mensaje a las 7 iglesias en Asia. ¿Sí? Y ese mensaje que escribe Juan, es entregado a las 7 iglesias. Se le entrega al ángel de las 7 iglesias, a los pastores, es entregado una carta escribiendo cada uno de sus mensajes. Por lo tanto, el 2 y el 3 acontecieron también. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 también acontece en esa fecha. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ¿sí? Juan ve lo que hay en el cielo, le revela a Dios, ¿sí? Jesús le revela lo que acontece en el cielo, y eso lo vamos a ir estudiando. Ahora, ¿qué pasa entonces con Apocalipsis capítulo 6? Todavía no acontece. Apocalipsis capítulo 6 recién se empieza realmente lo que viene a esta tierra. Nosotros hoy nos encontramos en el año 2016. Esta es nuestra época. No sabemos cuánto tiempo, si son días, si son meses o si son tal vez años, ¿sí? Que acontecerá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Sucedido este evento, ¿sí? La Biblia dice que los que han muerto en Cristo resucitarán y los que están vivos serán transformados, tendrán un nuevo cuerpo, ¿sí? Y juntamente con los que han resucitado, todos tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo llamado cuerpo glorificado. Ese cuerpo puede comer, ese cuerpo puede traspasar paredes, ¿sí? Es un cuerpo que se puede tocar, no es carne, es un cuerpo que se puede palpar, pero atraviesa paredes, se llama cuerpo glorificado, el cuerpo que tendría Jesucristo. Eso lo vamos a estudiar. Luego, en ese arrebatamiento, la iglesia llega al cielo, Jesucristo lo recibe, dice la Biblia, en las nubes, y después, antes de entrar a la antesala al cielo, la iglesia pasa por el tribunal, ¿sí? Por el tribunal de Cristo, ¿ok? Para recibir galardones conforme a sus obras, lo que he hecho o lo que no he hecho, ¿sí? Yo aquí les voy a enseñar algo más profundo, ¿sí? Algo más profundo. Hay gente que piensa que cuando sea arrebatada, ¿sí? En el arrebatamiento piensa, bueno, todos los que han sido arrebatados estarán con Dios. Pero si usted ha leído la Biblia bien, usted va a ver que va a haber gente que va a ser arrebatada, va a llegar a la antesala y de arriba, antes de entrar, se lo van a botar nuevamente para abajo. ¿Sí? Usted lo va a ver, y eso lo va a hacer con la Biblia. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con la Biblia. Usted ya está loco, no está en la Biblia. Entonces, luego del tribunal de Cristo, más arriba encontramos las bodas del Cordero. ¿Sí? Eso lo vamos a estudiar. Entonces, ahí acaba nuestra misión. Nosotros vamos al cielo y luego, ahí mismo, al siguiente día, acontece otro acontecimiento después del tratamiento. El mundo queda en caos y el anticristo toma el control de la tierra. Toma el control del anticristo y trae paz a la tierra. ¿Sí? Las naciones ya no están en guerra, no hay hambruna. ¿Sí? Entonces el anticristo enseña que esa gente que ha sido sacada de esta tierra se han ido en partidos voladores porque ha sido gente mala, que no quería la paz, que no quería una sola religión, que no quería un solo Dios. Eso va a engañar y va a haber paz por 3 años y medio en la tierra, una falsa paz. A los 3 años y medio el anticristo se sacará la máscara y se sentará, ¿sí? en el trono, ¿sí? En el tercer templo del rey Salomón. Se sentará ahí y se proclamará ser Dios. Cuando él diga estas palabras, los judíos abrirán sus ojos y reaccionarán y dirán, no es posible, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque los judíos van a aceptar al anticristo como su Mesías. ¿Por qué? Porque desde que inició, desde la época, hermanos, de que Esaú y Ismael empezaron a hacerle problemas a Israel, desde ahí siempre ha habido guerra, siempre han peleado, siempre ha habido asesinato. Han pasado miles de años y hasta el día de hoy se siguen matando en Medio Oriente. Entonces los judíos, cuando este hombre aparece, que es un hombre inteligentísimo, la Biblia dice que es más inteligente que Salomón y que Daniel. No habrá hombre más inteligente que este hombre. Traerá paz. Es por eso que los judíos lo aceptarán como el Mesías. Pensará que es el Mesías y lo sentarán en su trono pensando que es el Mesías.
Pero a los 3 años y medio, él dirá que es Dios. Entonces los judíos se asustarán y dirán, no es posible. Porque la Biblia, Yeshiva, el Corán, el Pentateuco dice que hay un solo Dios. Y cuando este hombre se declare ser Dios, tratarán de votarlo. Sí, y el anticristo hará guerra. Ahí se sacará la máscara y empezará Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6 hasta el 16 empiezan los 21 juicios que Dios trae a esta tierra. Las 21 plagas que va a acontecer en toda la tierra, donde millones de personas en el mundo entero van a morir. Ok, luego, más adelante, se está en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 18, y ahí mismo, cuando acaba eso, ¿sí? Es la segunda venida de Cristo. No confunda, el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Hay pastores que confunden esto, no es lo mismo. Aquí no es la segunda venida, porque la primera venida Cristo vino y pisó esta tierra. En el arrebatamiento Cristo no pisará la tierra, estará en las nubes, ¿sí? Y allá nos recibirá. Aquí Él bajará a la tierra. Esto se llama la segunda venida de Cristo. Bajará a la tierra, ¿sí? Y eso es Apocalipsis capítulo 19, acontece ahí. Y luego, cuando eso sucede, acontece algo muy interesante. ¿Qué pasa? Cuando Jesucristo baja con su iglesia, porque bajará Jesucristo con la iglesia, nosotros que hemos sido arrebatados bajaremos con Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bajaremos a cumplir la palabra, a reinar, reyes y sacerdotes, acuérdense. ¿Qué hará Jesucristo? Agarrará al anticristo y al falso profeta y lo echará al lago de fuego. Ellos dos van a ser los que van a inaugurar el lago de fuego, ¿sí? Van a ser los primeritos en caer ahí y van a gritar como usted no tiene ni idea. Luego el diablo será encadenado no por Jesucristo, sino por un ángel fuerte, ni siquiera un arcángel, un ángel fuerte lo avergonzará, lo encadenará y lo mandará al infierno. Recién él estará encadenado en el infierno, en el lugar más adentro del infierno que se llama el abismo. Estará él encadenado por 1000 años. Ahí es donde empieza el milenio y eso está en Apocalipsis capítulo 20. Van 20 capítulos ya. Luego, al final del milenio, el diablo es soltado, sale a la tierra y la gente que haya quedado en la tierra se rebelará nuevamente en contra de Dios. Se rebelará y irán a la guerra del Armagedón. Y aquí será el final. Empezará el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Donde, ¿qué sucede ahí? Donde dice juicio. Y quiere decir que toda la gente, ¿sí? Se les va a decir cuál ha sido su falta y por ende debe ir todos al lago de fuego. Y luego, más adelante está el cielo nuevo y la tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21, y luego más ya no sabemos. ¿Qué acontecerá? ¿Empezará todo de nuevo? No lo sabemos. No se pierda, ¿sí?, ese capítulo el día que nosotros estamos, ¿sí?, en la presencia del Señor. Bien, nosotros estamos aquí, nosotros nos quedamos aquí, estamos estudiando aquí todavía, vamos estudiando todo punto por punto, y vamos a entrar entonces al mensaje a Pérgamo. Bien, fíjense, ¿qué pasa con la iglesia de Pérgamo? Mire, ¿sabe qué significa Pérgamo? ¿Alguien ha ido al diccionario bíblico y ha buscado qué es Pérgamo? Pérgamo significa, hermano, Pérgamo significa fortificado, ¿sí? Fortificado. ¿Usted ha escuchado los pergaminos? ¿Sabe qué eran los pergaminos? Eran papeles duros, ¿sí?, en los cuales se escribía, ¿sí?, y se mantenía por muchos años, mucho tiempo las escrituras. La Biblia era escrita en pergaminos. Esos papeles eran papeles grandes, ¿sí?, donde se escribían las escrituras y ahí se guardaba. Entonces Pérgamo, sí, significa fortificado, de ahí vienen los pergaminos. Ahora, la iglesia de Pérgamo, sí, la iglesia de Pérgamo tenía una biblioteca muy grande, ¿sí? Y si usted investiga acerca de Pérgamo, por favor, Pérgamo era una ciudad, ¿sí?, era una ciudad donde aquí estaba el mar por un lado y al otro lado tenía montañas, cerros, un cerro bien grande, y en ese cerro, en la cima del cerro, estaba el templo de Satanás. Los que quieren buscar historia, ustedes van a encontrar que en Pérgamo
más grande construido al dios Zeus, ¿sí? Y a eso Apocalipsis llama que era el templo de Satanás. Vamos a estudiarlo entonces. Dice la Biblia, lea conmigo por favor. La Biblia dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, ¿qué significa la espada aguda de 2 filos? ¿Alguien me puede decir qué es esa espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde yo encuentro eso? Alguien dice, ¿sabes qué? Ya la espada de 2 filos es la palabra de Dios, pero ¿dónde en la Biblia puedo leer eso? A ver, ponga su dedo ahí, va a Efesios, ¿sí? Es un texto muy conocido, Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios 6, 17 lo voy a leer, a ver, los que no lo encuentran, no tienen Biblia. Lo encontró Efesios 6, 17, Gálatas, Efesios. Ok, dice la palabra de Dios, por favor. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Jesucristo dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos? ¿Sí? Ya sabemos que es la palabra. Si usted va a Hebreos capítulo 4, versos del 12 al 13, dice lo siguiente. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos capítulo 4, versos 12 al 13. Entonces ya sabemos que la espada es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿para qué se usa una espada? ¿O para qué usaba la gente en aquel tiempo una espada? Porque en aquel tiempo la espada era el arma principal que tenía todo soldado. ¿Para qué se usa una espada? Para 2 cosas, para defender y atacar, pero principalmente para atacar, porque se defendía con el escudo. Sí, la espada es para atacar. Al diablo, escuche, al diablo, sí, le aterra que un cristiano sepa la palabra de Dios. Le aterra. ¿Por qué? Porque con la espada, sí, la palabra de Dios es la única que tiene poder para vencerlo. La palabra de Dios. Es por eso que nosotros hemos visto una guerra ya que se ha dado. En Mateo capítulo 4 se dio una lucha entre espadas. Sí, el diablo sacó la palabra y le lanzó a Jesucristo. Jesucristo le volvió a responder con la palabra de Dios, el Deuteronomio, y el diablo nuevamente usó la palabra de Dios. Jesucristo nuevamente volvió a usar la palabra de Dios. Sí, fue una lucha con la palabra. Sí, el diablo tiene miedo a la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo dice que lo siguiente: el que tiene espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y dónde moras. Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Pérgamo se encontraba justamente, como les decía, en aquel lugar, en aquella montaña se encontraba el trono, ¿sí?, celebrada a Zeus. ¿Quién era Zeus en la mitología? Zeus era el padre de todos los dioses y ese es Satanás, ¿sí? Todos los demonios son dioses. Para la gente de muchas religiones, los demonios que se presentan son dioses para ellos. Pero el padre de todos ellos, el más grande Dios, ¿sí?, el que tiene sus hijos, todos los demonios son sus hijos, se llama Zeus. La mitología griega lo conoce como Zeus. Pero ese es un disfraz de Satanás. Satanás siempre se ha disfrazado. Se ha disfrazado de Zeus, se ha disfrazado del niño Jesús, se ha disfrazado de muchas cosas para engañar a la humanidad. Siempre lo ha hecho, porque la Biblia dice que es padre de toda mentira. Entonces la gente adoraba, iba a esa montaña y hacían cultos a Satanás, hacían sacrificios humanos muchas veces, mataban a niños, hacían muchas cosas. Es por eso que Apocalipsis dice que ahí está el trono, ¿sí?, de Satanás. Estaba colocado en un lugar estratégico. Ahí era el cuartel general. De ahí los satanistas, los brujos, ¿sí?, dirigían cómo ellos se iban a expandir por todos los lugares. Es por eso que el Apocalipsis dice que era el trono de Satanás. Pero Jesucristo le dice algo a la iglesia de Pérgamo: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Usted sabe, mire, Pérgamo era una de las más atacadas. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pleno trono de Satanás. Y los brujos mataban, ¿sí?, los sacerdotes satánicos mataban a todos aquellos que se ponían o hablaban la Biblia. Y Cristo dice lo siguiente: dice, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas,
mi testigo fiel fue muerto. En esa iglesia hubo muchos asesinatos. ¿Sí? La gente de esa iglesia fue asesinada por estos sirvientes de Satanás. ¿Sí? Pero ahí resalta el nombre de un hombre, ¿sí? Antipas. ¿Sí? Una de las historias más fascinantes de Antipas que yo cuando leí me fascinó fue que Antipas le hicieron caminar por un lugar, ¿sí? Lleno de candela, de carbones al rojo vivo. ¿Sí? Le retaron a Antipas, le dijeron: si tú eres Dios, si tú crees en Dios y tú dices que sirves a Dios, sabes que tu Dios te salve. Le retaron a Antipas y era un camino largo donde estaban puros carbones encendidos al rojo vivo. Y le dijeron: si tú caminas y tú pasas y tú no mueres, ¿sí? Sabremos que realmente tu Dios es Dios. Y Antipas pasó, hermano, caminando, ¿sí? A paso lento pasó, y la historia cuenta que no se había ni siquiera quemado, no estaba nada a sus pies. Eso es un milagro extraordinario que Dios hizo con este hombre, ¿sí? Y la gente respetaba a Antipas. Antipas era, hermano, un líder en la iglesia primitiva, pero luego fue capturado y fue asesinado salvajemente. Y por eso dice que Antipas, mi siervo, fue muerto, ¿sí? Entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo, dice, Cristo empieza nuevamente a hablar a esta iglesia y le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? A ver, los que han estudiado la Biblia, ¿quién era Balaam? Balaam, no Baal, Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Sabe quién era Balaam? Balaam era un profeta. ¿Sabía? Era un profeta de Dios, supuestamente. ¿Sí? Era un profeta, alguien que servía a Dios. ¿Sí? Alguien que servía a Dios. Pero sin embargo, este disque profeta perturbó al pueblo, lo engañó, y mucha gente, muchos israelitas murieron a causa de este hombre. Este hombre hizo que los israelitas, ¿sí?, pecaran, cayeran en fornicación. Miren, Balaam, ¿sí?, cuando él le pagan dinero para que él maldiga al pueblo de Israel, al inicio no quería, pero luego él acepta, ¿sí? Y él sabe que no podía maldecir porque Dios le había dicho: este pueblo es bendito. Entonces, ¿qué hace Balaam? Balaam decía: bueno, yo no puedo maldecirlo. Entonces, Balaam, como era profeta muy astuto y quería el dinero, y la gente se muere y se pelea y se mata por el dinero, ¿qué hace? Balaam sabía un principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico más grande que hay? Que la maldición, ¿sí?, el castigo no viene sin causa. Dios jamás castiga si no hay una causa. Si no hay pecado, Dios no tiene por qué castigar. Entonces, como Israel era un pueblo bendito por Dios, ¿qué hizo Balaam? Balaam hizo que el rey, el otro rey, el malo, trajera mujeres paganas, ¿sí?, y se metieran al pueblo, ¿sí?, y enamoraran a los judíos y fornicaran con ellos. Entonces los judíos, cuando cayeron al ver a estas mujeres, fornicaron, el pueblo judío estaba en pecado, por lo tanto Dios podía castigarlo. Y eso hizo Balaam, un profeta de Dios, para que usted vea. Es por eso que aquí dice la Biblia, ¿sí?, dice claramente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos, miren, ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Me entiende? Entonces, mucho cuidado. Ahora, Balaam estaba en la iglesia. Mire, Jesús le está hablando, ¿sí?, a una iglesia. Le está diciendo que dentro, en esa iglesia, había gente que andaba en esa doctrina. O sea, gente dentro de la iglesia de Pérgamo que era tropiezo para otros, ¿sí?, eran obstáculos. Siempre estaban haciendo caer a los demás. Y esa gente, Cristo dice que son como Balaam, ¿sí?, que son tropiezos para otros. Pero hay de aquel, porque la Biblia dice, hay de aquel que haga caer a uno de los pequeñitos. Mejor le hubiese sido haberse puesto una piedra de molino, ¿sí?, atada al cuello y echado al mar, que aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Hay gente en la iglesia que sirve para tropiezo. Y la Biblia dice claramente:
hay de aquello. Y ahí dice, ¿sí? Hay gente en la iglesia que son como Balaam, que están dentro de la iglesia para hacer tropiezo. Ese era el problema de Pérgamo. O sea, la iglesia en Pérgamo estaba dividido. Los que querían servir, ¿sí?, a Dios, y los que estaban confundidos por la culpa de estos profetas, que servían para engaño. Ahora, no solamente eso, va más allá. Esta iglesia estaba contaminada por Satanás. ¿Por qué? Porque justamente ahí estaba el trono de Satanás, ¿me entiende? Y Satanás atacaba con toda esa iglesia. No solamente estaba la doctrina de Balaam, sino habla de una mujer. ¿Quién es esta mujer? Verso 15 dice: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Los que yo aborrezco. Y ya hemos visto quiénes eran los nicolaitas. Los nicolaitas enseñaban, ¿sí? Enseñaban que tú puedes hacer cualquier cosa. Usted ha escuchado la doctrina del salvo, una vez salvo, siempre salvo. Hay iglesias que enseñan, no, tú ya te entregaste a Jesucristo. Mire, la vez pasada a mí me indignó tanto. Yo escuché el testimonio de un hermano que fue a una iglesia bautista y habían matado, ¿sí?, a un, ¿cómo se llama eso que venden droga? Tiene un nombre. Era un líder que vendía droga. Era pandillero, era fumón, era asesino, era violador y vendía droga, ¿sí? Y se reunía con su gente y hacía daño. Y un día en una balacera entre pandillas lo matan al joven. Lo matan al joven y están en pleno velorio. Y va el pastor, ¿sí?, de la iglesia bautista más grande de Nueva York, creo que era así, en Nueva York. Va el pastor y está en plena iglesia y luego está mirando al muchacho y luego se levanta y se pone en pie el pastor y dice: este muchacho era terrible. A toda la gente que se había reunido, pandilleros, había pandilleros en cantidad, gente de mal vivir en el velorio. Dice: este muchacho era terrible, hizo muchas cosas malas, eso es cierto. Pero el pastor dice: pero yo estuve cuando este muchacho tenía 8 años, sí, y aceptó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador llorando. Hizo muchas cosas malas, pero él aceptó a Cristo. Por lo tanto, él está en el cielo, dijo este pastor. Y toda la gente aplaudió, diciendo que este asesino, este drogadicto, este narcotraficante que ha muerto, está en el cielo porque un día aceptó a Cristo. O sea, salvo, una vez salvo, siempre salvo. Enseñando que la salvación no se pierde. Eso es blasfemia, ¿sí? Porque aquí, si tú has aceptado a Jesucristo, bien. Pero si tú no perseveras hasta el fin, te perderás. Si tú no guardas la santidad hasta el fin, te perderás. Aquí no es que tú has aceptado a Jesucristo. La Biblia dice: aquel que persevere hasta el fin, solamente ese será salvo. La salvación se pierde, claro, la gente lo pierde. No es que Cristo no tiene el poder para salvarlo, sino que la gente se desliga de Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo y luego peca y peca y peca y peca y no se quiere arrepentir, se perdió. ¿Me entiendes? Se perdió. Porque no hay, ¿me entiendes? Dios no tiene comunión con las tinieblas. O sea, ¿quién enseñaba a los nicolaitas? Los nicolaitas enseñaban: no, tú puedes adulterar, tú puedes fornicar. A los 8 días, Dios ya te perdonó. Puedes seguir con tu vida porque tú ya aceptaste a Cristo. Hay gente así en la iglesia, ¿no? Hay gente que enseña así en la iglesia. No, Dios quiere tu corazón, ¿sí? Tu corazón nada más, lo demás no importa. La Biblia dice: seguir la santidad con todo, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Irreprensible para Dios. Que el cuerpo no tiene nada que ver si el cuerpo ni siquiera nos pertenece a nosotros, le pertenece al Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y eso era el pecado. Dentro de esa iglesia estaba la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, y era un gran problema. Mire, dice: había alrededor del trono ¿dónde estoy? Perdón. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná, que dice, escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Ahora,
Bien, entonces esa iglesia estaba en problemas, pues, ¿sí? Tiatira era una iglesia pobre, pero era rica. Una iglesia que sufría persecución, pero Jesucristo la exalta. Una iglesia que había pasado mucho problema, había sufrido mucho, ¿sí? Pero estaba ahí. Pero Pérgamo no era así. En Pérgamo la gente estaba dividida, ¿sí? Porque se habían levantado doctrinas extrañas. Y como la gente no había escuchado la palabra de Dios, no le gustaba. Y hay gente hoy en este tiempo que no le gusta la palabra, no le gusta leer. Quieren escuchar la palabra solamente cuando están en la iglesia. Nunca leen sus Biblias en casa, y ese es un problema. Cristiano que no lee su Biblia en casa y que no ora, está perdiendo su tiempo. Con el dolor de mi corazón, pero eso es una gran verdad. Cristiano que no lee su Biblia y que no ora, está perdiendo su tiempo en la iglesia, porque el diablo se lo va a comer vivo, ¿sí? El diablo, usted no quiera jugar con el diablo, es muy inteligentísimo. Usted no le puede engañar a los demonios. Tienen miles de años, saben muchas cosas. La única manera de poder defendernos es a través de la palabra. Sí, en la oración, en el ayuno, en la consagración, en la santidad. No podrá acercarte a ti. Ahora, el mensaje para Pérgamo era el siguiente: que tenía que volver a la verdad. ¿Y cuál era la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Ese es el mensaje a Pérgamo. Le dice: el que venciere, le daré de comer del maná. ¿Qué era el maná en aquel tiempo? Era el pan, ¿sí o no? El maná era el pan. Hoy, ¿cuál es nuestro pan nosotros? La palabra, ¿sí o no? Es nuestro pan. Entonces, el mensaje central a Pérgamo es lo siguiente: tienen que volver a la verdad, tienen que volver a la palabra. Iglesia que no conoce la Biblia, ¿por qué usted cree que tantas iglesias han caído en la apostasía? Tantos ministerios han caído en la apostasía. Ministerios que cantaban para Dios, hoy cantan para el diablo y para sus bolsillos. Y eso es cierto. Hoy los ministerios se mueven por dinero. Los predicadores se mueven por dinero. Sí, el diablo ha zarandeado a la mayoría de iglesias. Pero sin embargo, tranquilos, no estamos solos, porque la Biblia dice que Dios siempre tendrá un remanente. Habrá siempre un remanente que no doblarán sus rodillas ante Satanás. Siempre Dios tendrá un remanente. Y Cristo les dice lo siguiente: vuelvan a la verdad. El que vence, le daré del maná escondido. Y le dice otra cosa: le daré una piedrecita blanca. ¿Por qué una piedrecita? Me preguntaba yo siempre. ¿Qué significa una piedra? ¿Qué tiene que ver una piedra? En aquel tiempo, ¿sí? En aquel tiempo yo he leído que cuando se le daba una piedra a una persona, ¿sí? Había piedras de diferentes calidades, ¿sí? Usted conoce, la Biblia habla de piedras, ¿no? De esmeralda, ¿qué más? Topacio, berilio, carbunclo, son piedras preciosas. Y una piedra que tenía, si las piedras tenían el nombre de las personas, una piedra era, si se le entregaba a una persona que había hecho algo importante, a alguien que se le consideraba. Era como en nuestro tiempo, cuando un competidor va a una carrera, se le entrega ¿qué? Medallas. Sí, significa un honor. En aquel tiempo, cuando se le entregaba una piedra con su nombre, era un honor para esas personas. Y Cristo lo dice el siguiente: al que venciere solamente, le daré una piedrecita blanca y en él escrito su nombre. ¿Usted cree que significa eso? Eso es, sí, como tu entrada para las bodas del Cordero. Eso lo dice Cristo a la iglesia de Pérgamo. Vuelvan a la verdad, si no yo vendré y con la espada de mi boca. Por eso que Cristo al inicio dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. Y la espada es la palabra de Dios, ya lo vimos. Vuelvan a la palabra, si no con mi misma palabra yo lo destruiré. Con la palabra. Vamos a la otra iglesia, avanzando, aprovechando bien el tiempo. Mensaje a Tiatira, ¿ok? Por favor, todos me siguen. Mensaje a Tiatira dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: ojos como llamas de fuego. Usted ha escuchado, hay gente que dice: no, yo he visto a Jesús, sus ojos son celestes. Otro dice: no, yo le he visto a Jesús, sus ojos son verdes. No se pueden ver los ojos de Jesús. Usted ve esos pintores sinvergüenza que han pintado, algunos le pintan celestes, otros marrones, otros verdes, los ojos de Jesús, y nadie le ha visto su cara. No se puede ver la cara de Jesús.
Nadie lo ha visto, ni siquiera Juan lo vio. El apóstol no pudo verlo, cayó como muerto. ¿Sí? Su rostro resplandece como el sol. A ver, usted mire al sol. La Biblia dice que su rostro resplandece como el sol en toda su plenitud. No se puede ver el rostro de Cristo. Sus ojos son como llamas de fuego. Pero hay tantos testimonios que han ido supuestamente al cielo y al infierno y hablan, ¿no? Yo vi al Señor, me senté a Él, conversé con Él, sí, y me llevó al cielo, vi su cara, me acarició y muchas cosas. Pero la gente, como no conoce la Biblia, se cree todos los testimonios, ¿no? Hay testimonios que son realmente testimonios, pero los testimonios hay que pasarlos por la Biblia, pues, hermano. Cuando hablan algo que no está en la Biblia, usted sepa que no es de Dios. Sigamos. Verso 19. Yo conozco tus obras. Algo muy interesante, mire, que hemos leído de iglesia en iglesia. A todas las iglesias le dice que tienen obras, ¿sí? Todas las iglesias dice que trabajaban, que tenían obras. Ojalá nosotros todos tengamos obras, ¿sí? Estemos haciendo la obra de Dios. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, ¿qué más? Tu fe, tu servicio, tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Si usted ve algo bonito, ¿no? Le está hablando bonito. Era una iglesia, no era una iglesia cualquiera, hermano. Era una iglesia que tenía fe, que tenía amor, ¿sí o no? Que tenía servicio, paciencia. Era una iglesia linda. ¿Cuántos quisieran ir a aquella iglesia, no? Una iglesia de amor. La gente dice, no, aquí falta amor. Pero falta amor. Mira, esta iglesia era una iglesia de amor. Pero sin embargo, Cristo dice algo en el verso 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser ¿qué? Mire, está hablando que dentro de la iglesia había gente, ¿sí? No solamente había una sola mujer, había gente que se decían ser los ministros de Dios. Unos eran profetas, habla de una mujer especial que se dice ser profetisa. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Usted ve, la iglesia de Tiatira estaba en problemas. Había gente dentro de la iglesia que decían ser profetas, que decían ser profetisas, pero sin embargo enseñaban a pecar. Ahora, ¿quién es Jezabel en la Biblia? Mire, Jezabel, o Jezabel como usted quiere llamarlo, era una mujer perversa. No ha habido mujer en la historia como Jezabel. Mire, Jezabel era hija del rey Sidonio, ¿sí? Un asesino, un pagano. Y acá, que el rey de Israel, por no entrar en guerra con los sidonios, ¿qué hace? Se casa con la hija del rey Sidonio. Eran paganos, eran perversos, tenían dioses que eran demonios. Y la ley decía que no se podían unir al yugo desigual. No se pueden unir con gente que anda en las tinieblas. Y ese era un mandamiento de Dios, ¿sí? Dios había mandado, y eso lo vemos en toda la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. No podemos unirnos en yugo desigual. Pero sin embargo acá se casó con esta mujer. Acá tenemos un hombre malo, pero cuando esta mujer se casa, esta mujer era la que reinaba en Israel, ¿sí? Así como tenemos el caso de hoy, ¿no? Pero esta mujer era terrible, esta mujer era bruja, era hechicera. Esta mujer, hermano, le dominaba como trapo a Acab, y eso está en la Biblia. Hacía Acab lo que esta mujer le mandaba. Acab le tenía miedo. Jezabel fue la que mató a los profetas, les cortaba la cabeza a los profetas, a los profetas. De Jezabel fue el profeta Elías que murió. No era cualquiera, era una mujer que estaba endemoniada. Tenía poder, tenía control. Y esta mujer, habla la Biblia que estaba dentro de esta iglesia, en la iglesia de Tiatira, ejercía dominio, ejercía poder, enseñaba a pecar, a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Cristo en el verso 21 le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La palabra fornicación ahí, ¿sí? La palabra fornicación ahí no está hablando solamente del acto sexual. Fornicación no significa solamente el acto sexual. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí, ¿no?, en la iglesia, ¿sí?, y luego nos vamos a nuestra casa y prendemos una vela a la Virgen, eso es
de Israel estaba cometiendo esta clase de pecado. Ahora, la Biblia dice algo muy importante, dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, esta mujer tenía hijos, y Jesús dice: yo heriré a sus hijos, yo los castigaré también. Hay gente que dice, y hay un texto, ¿sí? Dice: el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre, ¿verdad? Eso lo hemos leído, ¿sí? Pero también la Biblia dice que yo castigaré hasta la tercera y cuarta generación. Entonces alguien preguntó lo siguiente: entonces la Biblia se equivoca. ¿Cómo es que en Ezequiel dice que el padre no llevará el pecado del hijo y el hijo no llevará el pecado del padre? Y en Deuteronomio dice que Jesucristo castigará hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Qué usted le explica? ¿Cómo usted le explica a la gente? ¿La Biblia se está contradiciendo entonces? No sé, ya sabemos que la Biblia no se contradice, pero entonces ¿qué explicación encontramos para él? ¿Cómo usted le explica? Porque alguien viene y hace las preguntas, la gente hace preguntas, ¿no? Hay gente que le hace preguntas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo usted le responde? ¿Cómo usted defiende el Evangelio? ¿Qué respuesta usted le daría? A ver, pensamos, jóvenes, ¿qué respuesta usted daría a esa gente? ¿Cómo defendemos el Evangelio? Porque no podemos deshonrar el Evangelio. Mire, Ezequiel, esos dos textos no se contradicen. Ezequiel dice algo muy cierto, que el padre no va a llevar el pecado del hijo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el hermano, qué sé yo, Pedro, no tengo un hermano Pedro acá, el hermano Pedro, ¿sí? El hermano Pedro adultera, ¿ya? O asesina, cualquier pecado, un pecado grave, ¿ok? El hermano Pedro es un adulto, pongamos. ¿Qué sucede? El hermano Pedro adultera y el hermano Pedro tiene sus hijas, su hija, su hijo. ¿Ya? Entonces, el hermano Pedro es un adúltero, el hermano Pedro de repente es un asesino. Ya, supongamos que sea un asesino más fácil, pongamos. Un asesino debe ir a la cárcel, ¿verdad? ¿Sí o no? Ha matado, debe ir a la cárcel. Pregunto yo, ¿sus hijos irán a la cárcel? Si no encuentran a Pedro, ¿la ley puede meter a sus hijos a la cárcel? No puede. ¿Por qué? Porque el que ha cometido el pecado, el delito, es el padre. ¿Sí o no? Eso dice Zacarías. El padre no llevará el pecado del hijo. Ni el hijo, si el hijo mata, no le van a encerrar al padre. Eso dice Zacarías. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio? Deuteronomio dice lo siguiente. Dice que la maldición, y dice la Biblia: yo pondré maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si ha sido un adúltero, ¿sí? Si ha sido un adúltero, entonces hay una maldición encima, ¿sí? Si el padre ha adulterado, hay una maldición. Es cierto que su hija no se le acusará que es una adúltera, o a su hijo no se le acusará que es un adúltero, pero la maldición del adulterio está encima. Y esa maldición le atacará a sus hijos. Ese espíritu de adulterio, ese espíritu atacará a su hijo, atacará a su nieto, atacará a su bisnieto, tercera y cuarta generación. Y ese espíritu, con maldición, estará sobre él, viendo la manera como le hace caer. Eso es lo que dice la Deuteronomio. Y no se contradice. ¿Bien? Hay una maldición. O sea, es por eso que la Biblia dice: lo que uno siembra, cosecha. Es por eso que nosotros lo que hagamos, ¿sí?, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a nuestras generaciones. Y es por eso que nosotros tenemos que orar mucho para que esa maldición sea cortada, sea arrancada para siempre, ¿sí? Uno tiene que entrar en ayunos, en vigilia, para que esa maldición muera, sea cortada. Porque la maldición estará ahí, no el pecado, sino la maldición estará ahí hasta el día que falle, si le dé cabida, y esa maldición entrará a la vida y caerá en lo mismo. Eso es lo que significa. Así que la Biblia jamás se contradice.
Esa es la respuesta. Dice la Biblia claramente que Jesucristo es el que escudriña la mente y el corazón. Escuche, la mente y el corazón. Lo que no puede hacer el diablo ni ningún demonio puede hacer eso. ¿Sí? Los demonios, a ver, para que usted sepa cómo trabajan, un poquito de demoniología, rapidísimo nada más. Los demonios, ¿sí?, trabajan de la siguiente manera. Los brujos, los satanistas trabajan de la siguiente manera. ¿Qué hacen? Ellos, los brujos, los satanistas, tienen demonios que hacen trabajo para ellos. Así trabajan. Entonces un satanista, cuando quiere hacer daño a una persona o a un brujo, manda un espíritu, o sea, un demonio, para que traiga a esa persona. ¿Sí? Si es una persona que no tiene a Cristo, lo ataca. Pero si es una persona que tiene a Cristo, el demonio no se lo puede sacar. No puede. Hay un campo que nos protege, hay un escudo que nos protege. Pero ¿qué hacen entonces los demonios? Los demonios empiezan a mandar dardos, pensamientos a la mente. ¿No se ha pasado a usted que usted está tranquilo, normal, cuando de repente viene un pensamiento malo, feo, de la nada? ¿Sí? Eso se llaman dardos. Pero también la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nosotros tenemos una armadura. ¿Sí? Hay un yelmo que debemos ponernos. ¿Sí? Hay un yelmo, la gente no sabe eso. Para entrar a orar, usted tiene que vestirse primero con la armadura de Dios para poder entrar en oración. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Los demonios lanzan sus dardos. Cuando ese dardo, ¿sí?, entra a la mente y tú no lo reprendes, se sale, entonces el demonio, el espíritu lo ve. Pero cuando el demonio ve que ese dardo entra y no sale porque tú no lo reprendes, entonces ya sabe que empieza a atacarte, que te empieza a hacer daño. Y poco a poco sigue mandando hasta destruirte. Los demonios no saben lo que tú piensas ni lo que tú sientes. Solamente Dios lo sabe. Los demonios pueden tratar. ¿Sí? Una vez se manifestó un espíritu de error en la iglesia. No voy a mencionar la iglesia, no fue aquí. ¿Sí? Y no estuve yo ahí, me contó un hermano. Y dice lo siguiente. ¿Sí? Me contó el hermano que la gente tuvo miedo. Empezó a hablar. Y todos empezaron a tener miedo porque pensaban que era el Espíritu Santo. Y la gente a veces, mira, la gente tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo cuando hay una manifestación en la oración o en cualquier parte del servicio. Tienen miedo a hacer algo porque piensan que es el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que aquí hay que pasarlo todo por la palabra, ¿sí? Aquí la palabra es la que manda. El Espíritu Santo nunca hará algo que no esté en la palabra. Entonces todos estaban de miedo y escuchando. Entonces se levantó un hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hombre empezaba a hablarle, uno por uno se empezaba a hablar, ¿sí? Les empezaba a decir muchas cosas. Entonces llegó un hermano, ¿sí?, y le empezó a hablar. Y el hermano le dijo: un momento, tú puedes decir muchas cosas, dime qué hay ahora en mi corazón. Si tú me dices qué hay ahora en mi corazón y lo que yo estoy pensando, yo creeré que es Dios. Y le empezó a hablar muchas cosas y no era cierto. El hermano levantó su mano y con la autoridad de Cristo: en el nombre de Jesús yo te reprendo, espíritu de error. Fácil de descubrir cuando alguien está perturbado o cuando está haciéndose pasar porque es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí te dirá qué hay en tu corazón, que hay instante qué es lo que tú estás pensando. Hay muchas formas de probar en la Biblia, ¿sí? Hay muchas formas, enseñan, de cómo desenmascarar al espíritu de error en la Biblia. Muchas formas, ¿sí? En muchos libros habla sobre eso. Entonces, enseñanza. La enseñanza es la siguiente. Cristo les dijo claramente a esa iglesia de Teatira: no permitas que Jezabel les haga pecar. No permitas que ese espíritu de error les haga cometer fornicación, que les haga cometer pecado, que les haga blasfemar. Le dice lo siguiente: no adulteres. Le dice lo siguiente, escucha bien. Dice lo siguiente: yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os recompensaré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira,
a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Qué interesante, miren, escuchen, algo muy importante, enseñanza. En la iglesia, cualquiera que sea donde nos encontremos, entiéndanlo bien, siempre habrá trigo y habrá cizaña. No hay iglesia perfecta en esta tierra. La única iglesia perfecta es la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué dice Cristo ahí? Mire, Cristo enseña algo muy importante. Dice, le dice a Teatira, hay gente que está pecando dentro de la iglesia, que está haciendo tropiezo, que está pecando, pero hay pocos de ellos, hay algunos pocos que no se han contaminado, y ahí lo dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, ¿qué quiere decir la enseñanza? Si la mayoría está mal, tranquilo, tranquila, tú guárdate para Dios hasta que Cristo venga. ¿Sí? Un día alguien me preguntó, ¿sí? Hubo un problema en una iglesia en Nuevo Chimbote y me preguntaron, ¿qué debo hacer? Quiero salirme de la iglesia, me dijo el hermano. No puedes, le digo. Sí, pero están mal. La pastora está mal. Y hay hermanos que se han salido de otra iglesia. Sí, le digo. Puedes tener muchas razones, pero tú no puedes salir de la iglesia. Pero los líderes están mal, están enseñando mal. Sí, pero no puedes salir. Pero no, están hablando mal. Mira, escucha, varón. La única forma de salir de una iglesia es cuando te enseñan una doctrina diferente. Es la única forma. Que la hermana me mira mal, que el pastor no me hace caso, que no me gusta cómo trabajan, que son así, que son así. Eso son liderías. La única manera de salir de una iglesia es cuando te enseñan, y eso es bíblico, ¿sí? Salir de en medio de ellos, pueblo mío. Solamente cuando te enseñen una doctrina. Si aquí alguien empieza a enseñar, ¿sí? Que bueno, ya la santidad es para el Antiguo Testamento, ¿sí? Que el Señor lo reprenda. Mientras no se enseñe una doctrina diferente, uno no puede salir de la iglesia. A mí me pueden poner en disciplina, qué sé yo, 5 años, pero yo no me voy de la iglesia, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque si yo lo hago, yo acarreo pecado. La única manera que uno puede salir es cuando la doctrina sea errónea. Mientras la doctrina no sea errónea, pase lo que pase, ¿sí? Haya diferentes opiniones, haya lo que haya, uno no puede salir de la iglesia. Porque a un lugar Dios no nos llamó, a un solo lugar. No nos llamó a otro lugar para estar saltando y saltando como cabritos. Las ovejas, ¿sí? No están de manada en manada, en un solo lugar. Retén lo que tienes hasta que yo venga, dice Cristo, ¿sí? Cuando Él venga, escuche, cuando Cristo venga, ahí sabrás si tú estuviste bien o estuviste mal. Porque a nuestros ojos, todos que podemos decir, yo puedo decir, bueno, yo tengo la verdad, ¿sí? Mi hermano se equivoca, mi hermana se equivoca. Yo no puedo decir eso. El día que Cristo venga, sabremos si realmente estuvimos correctamente o no estuvimos correctamente. Mientras la doctrina sea correcta, pase lo que pase, haya pelea. No, hermano, yo me voy de la iglesia porque muchos paran peleando ahí. Si te vas, tú nunca fuiste. La Biblia dice, salieron de nosotros, pero estaban con nosotros, pero salieron nosotros porque nunca fueron de nosotros. ¿Lo ha leído? Está en la Biblia. Estuvieron con nosotros y luego salieron. Y esto fue manifestado para que se sepa que nunca fueron de nosotros. Cuando Cristo nos llamó, escuchen, cuando Cristo nos llamó, ¿sí? No nos llamó, hermano, para que nosotros, cuando cualquier problema haya, nosotros nos vayamos, ¿sí? Salgamos corriendo.
No, si Cristo nos llamó a un lugar, ¿sí?, es porque algo quiere que nosotros hagamos. Y nos mantendremos firmes hasta que Cristo venga, ¿sí? Aquí, así todo el mundo se ponga en contra nuestro, eso no importa. Si todos se levantan en contra de ti, hermana, tú tranquila. Si el pastor, el diácono, qué sé yo, te quiere hacer problema, tú tranquilo, mantente ahí. Porque, escuche, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Mire, podremos tener muchas diferencias, habrá muchas cosas, no estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero mientras prediquemos la doctrina, la sana doctrina, ¿sí?, usted permanezca fiel, nunca se aparte. Y aquí lo dice claramente, dice: reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire, Cristo dice lo siguiente: al que venciere, o sea, al que resiste hasta el final, ese gobernará las naciones, ese las regirá, ¿sí? Dios lo levantará. Pero al que se corre por los problemas, pues ¿cómo quiere que Dios lo honre? Porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra. Aquí nosotros perseveramos hasta el final, hermano, ¿sí? Pase lo que pase, tengamos las diferencias que tengamos, recuerden que aquí no seguimos al hombre, aquí seguimos a Cristo. Nosotros venimos a la iglesia por Cristo, ¿sí? Si a mí no me quieren dejar hacer algo, pues yo sigo trabajando para Cristo y me someto y sigo haciendo la voluntad de Dios, perseverando hasta el fin, ¿sí?, hasta el día que Él venga, siempre. Y ese fue el mensaje para esta iglesia. Para la iglesia de Teatira le dijo lo siguiente: mira, ahí hay gente que está haciendo tropiezo, ahí hay gente que está pecando, ahí hay gente que está fornicando, que está adulterando, que está volviéndose a la idolatría, muchas cosas. No le dijo salte pastor, no le dijo salte hermano de esa iglesia, le dijo persevera hasta el fin, hasta el día que yo venga, ¿sí? Tú tranquilo, permanece ahí. Si tú estás en lo correcto, sabrás aquel día. Pero si no estabas en lo correcto, prepárate, porque esto no es cualquier cosa. 21 juicios. No es, hermanos, las películas que pasan, ¿no? Que el último día después de mañana, que el juicio final, que el 2012. No es nada, no les llega ni a los talones de lo que habla la Biblia en los 21 juicios. Vamos a dar en esos estudios los números de los millones de personas que van a morir. 7.000 millones somos ahora, un poco más de 7.000 millones en el mundo. Después de esas 21 plagas, hermanos, quedarán solamente poquísimos, pero habrá gente que pase, sí, los 21 juicios. Habrá gente que saldrá al final, sí, y entrará al milenio. Nos ponemos en pie, glorificamos a Dios y le damos gracias por este servicio para entrar a la vigilia. La honra al Padre, la honra al Hijo, la honra al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dele fuerte palmas a Jesucristo, que Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.